En Onda Cero, hasta las 12:30, Más de Uno. La mañana de la radio. Como cada día, hasta las 12:30, con toda la radio por delante. Primer día laborable del mes de agosto y sepa usted que si es usuario de la tarifa regulada va a pagar hoy el tercer precio más caro de la luz de toda la serie histórica. El precio medio en el mercado mayorista para hoy está en los 103,07 euros por megavatio hora. Se lo pongo en contexto para que quede más claro. El primer lunes de agosto del año pasado, de 2020, pagó usted algo más de 36 euros por megavatio hora. Hoy lo va a pagar 3 veces más caro, después de haber pagado el mes pasado ya la factura de la luz más cara de la historia. Si es usted uno de los 17 millones de usuarios que pagan el precio fijo que pone su compañía, pues esto afortunadamente no le afecta. De la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país, 2 apuntes. Las comunidades que actualizan sus datos el fin de semana han notificado 143 fallecidos desde el viernes y más de 35.000 nuevos contagios. Son 5.000 menos que el fin de semana pasado. Los expertos están explicando de todos modos que como las vacunas son ligeramente menos eficaces contra la variante Delta de lo previsto inicialmente, habrá que vacunar al final a cerca del 90% de la población y no al 70% para alcanzar la llamada inmunidad de grupo. La agenda política del día viene con apellido, la del reencuentro. A partir de las 4 de la tarde se va a reunir la Comisión Bilateral, Gobierno Central y Gobierno Autonómico de Cataluña, después del plantón de Aragonés el viernes a Sánchez en la Conferencia de Presidentes Autonómicos. ¿De qué se va a hablar esta tarde? Pues de competencias, traspasos y dineros. Por ejemplo, de la transferencia de la gestión del aeropuerto del Prat y del puerto de Barcelona. Por ejemplo, de delegar más funciones en los Mossos de Escuadra, por ejemplo, de las competencias de la Seguridad Social o de la financiación de becas universitarias e incluso de los trenes de cercanías. ¿De qué no se va a hablar en principio? Pues de autodeterminación, no, ni tampoco de los fondos europeos. Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Y siendo conscientes que no se puede pedir lo que está claro que no se puede dar. El gobierno dice que no se habla de los fondos en una mesa bilateral. La Generalitat dice que ellos van a sacar el tema, a ver si cuela. Dijo ayer el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, que no se fían del gobierno de Sánchez. En la oposición, el PP critica esta mesa y la califica incluso como mesa de la indignidad. Ciudadanos reclama al gobierno que explique qué otros privilegios va a otorgar a Esquerra para mantener su apoyo parlamentario después de la concesión de los indultos a los dirigentes catalanes condenados por sedición y malversación. Inés Arrimadas reclamaba ayer al Partido Popular más colaboración. Yo lo que le digo al PP es que no se le pegue la soberbia de Sánchez, que para acabar con el sanchismo en el gobierno necesitamos colaborar desde diferentes espacios políticos y movilizar a diferentes electorados. Y en la víspera del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y de que el rey Felipe reciba mañana a Pedro Sánchez en el Palacio de Maribén, un sondeo de Sociométrica para el diario El Español dice que la mayoría de los encuestados, el 57%, piden a Pedro Sánchez que convoque elecciones, pero son todavía más, y de todo signo político, el 67%, los que no creen que la debilidad parlamentaria del gobierno vaya a precipitar un adelanto electoral, porque entienden que las concesiones a los socios nacionalistas le van a permitir al gobierno agotar la legislatura. Dato interesante, por cierto, en esta encuesta es el de los abstencionistas, porque casi 8 de cada 10 personas que no votaron, que se abstuvieron en las pasadas elecciones, ahora quieren hacerlo, y además cuanto antes. Casi el 96% además de los votantes de Podemos encuestados creen que el gobierno de coalición aguantará hasta el final de la legislatura, hasta el año 2023. Hoy en el análisis, en la tertulia, en el análisis de la actualidad, contamos de nuevo con José Antonio Vera. José Antonio, buenos días. Muy buen día. ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Has descansado? ¿Has aprovechado para disfrutar? Nada, estupendamente bien. Estupendamente bien. Estamos ya con un poco de descanso entre el trabajo y el descanso, que es lo que procede en un mes como este, ¿no? Una mezcla estupenda. Tony Bolaño, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? El pasado lunes confesabas tu tremenda decepción, tu depresión, tu abatimiento por el regreso a la actividad laboral. Yo seguro que una semana después lo iba mucho mejor, ¿no? Bueno, tan mejor que ya no me acuerdo de... Pues ya te dije yo. Ya te dije yo hace una semana. Con entusiasmo, porque va a ser una semanita entretenida. Sobre todo la primera mitad, hasta el miércoles. Bueno, luego habrá cosas, pero hasta el miércoles, fíjate, tenemos hoy la bilateral, tenemos mañana Maribén.
tenemos Consejo de Ministros, hay muchas cosas interesantes. Y contamos también con Daniel Basteiro. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Descansando? ¿Trabajando ya? Pues ¿Preparando? Descansando mucho, porque la semana pasada estuve fuera y el curso ha sido tan largo y tan duro, y llevamos tanto acumulado que a mí se me han hecho como si fuera un mes, pero no, solo fue una semana y vengo con ganas y casi con propósitos de curso nuevo, aunque todavía me queda algo de vacaciones. Con las pilas cargadas, que es como hay que afrontar las cosas después de las vacaciones. Bueno, en un instante vamos con todos, antes hacemos una pausa, así suena la mañana de la radio, claro, es Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas, para usted y toda su familia por 7,50 € al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera. Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo... ¿Qué precio tan bajo? Y subes una cuesta... ¿Qué precio tan bajo? Que resulta ser una montaña. ¿Qué precio tan bajo? Amazon, precios bajos cuando y donde quieras. Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com. Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor. Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%. Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo. Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona. Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 € al mes. Y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es. Más de uno en Onda Cero. Las 8 de la mañana y 39 minutos, las 7 y 39 en las Islas Canarias. Bueno, lo contábamos antes, se estrena hoy extraoficialmente la agenda del reencuentro con Cataluña, aunque no es una inauguración oficial, pero podemos decir que es la puesta de largo porque hoy a las 4 de la tarde se va a reunir la mesa bilateral constituida por el Gobierno Central y por la Generalitat para abordar cuestiones competenciales, fundamentalmente económicas, pero también muchas relacionadas con las infraestructuras. La Generalitat va a pedir hasta 56 traspasos de competencias y dijo, por ejemplo, hoy la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, que va a estar en la comisión,
Dice en La Vanguardia que la reunión no puede ser un déjà vu y no cerrar ningún pacto. En definitiva, que el gobierno catalán quiere de lo de hoy resultados, no solo promesas vacuas que no se queden en nada. Os pregunto a los tres, en primer lugar a ti, Toni, ¿qué importancia le dais a lo de hoy, sobre todo como antesala de lo que vendrá en septiembre, de la mesa de negociación política? ¿Qué importancia puede tener lo que suceda hoy y las sensaciones que cada parte se lleve del encuentro de esta tarde? Bueno, yo creo que esta tarde vamos a tener algún resultado, porque en todo este tiempo, porque la mesa no se reúne desde hace 3 años, pero ministros y consellers de signos tan diferentes como el señor Ábalos y el señor Damià Calvet, de Junts per Catalunya, avanzaron mucho en algunas cuestiones, con lo cual hoy algo tendremos de acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a becas, inversiones atrasadas en cercanías y alguna cuestión sobre la gestión de Renfe, que eso también puede avanzar. Habrá acuerdos, pero hoy no es el final de nada, porque las negociaciones en algunos temas van a estar complejas. Hablamos solo de competencias y hablamos solo de inversiones, no de política. No creo que hoy se hable de política, y bueno, iremos viendo a ver el balance que hacen al salir, si los acuerdos son suficientes para las dos partes o no. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Bueno, yo creo que efectivamente, claro, sí va a haber algunas cesiones, porque lo llevan trabajando, y en materia fundamentalmente competencial, y yo lo que espero es que, desde luego, en otros temas que serían, aunque sean también puramente competenciales, pero que son más relevantes, porque el gobierno de la Generalitat tiene como mucho interés, por ejemplo, en la gestión del Prat, en la gestión del puerto. Yo espero que el gobierno en este ámbito no haga ninguna cesión, porque estamos hablando de temas mayores, ¿no? Si la titularidad del Prat pasa a ser de la Generalitat, me parece que estaremos en una situación muy diferente, porque, claro, el Prat es el segundo aeropuerto más importante de España, y la Generalitat desde hace muchísimo tiempo lo que tiene es el interés total por controlar ese aeropuerto, ¿no? Me parece que ahí no va a haber cesión, por lo menos en la reunión de hoy. Habrá cuestiones competenciales, etcétera, etcétera. Y a mí lo que no me gusta nada, pues, es el planteamiento con el que llega el jefe de la delegación catalana, el señor Puigneró, que lo que dice es que, bueno, no, al Estado ya no le vamos a permitir aquí que nos dé más vueltas, ¿no? Tienen que pagar al contado. Este planteamiento así, algunos podrían decir incluso un poco chulesco, ¿no? En fin, no hemos ido a la reunión, a la cumbre de Salamanca porque no queremos retratarnos con los demás, porque los demás, en fin, son otra cosa. Nosotros somos diferentes, somos más importantes, y encima, después de eso, la reunión la teníamos inmediatamente después. El viernes fue la reunión de Salamanca, la cumbre de Salamanca. Hoy tenemos la bilateral. Y ahí el jefe de la delegación llega diciendo: tienen que pagar al contado. No, a plazos, nada, no. Las 56 competencias y los 759 millones que piden, porque esto es la estrategia antigua que ya tenía Pujol y que le funcionó siempre muy bien, gracias a las cesiones que han ido haciendo inevitablemente todos y cada uno de los gobiernos que hemos tenido en España, empezando por González, siguiendo por Aznar, siguiendo por Zapatero, siguiendo por Rajoy, y por supuesto ahora Sánchez. Siempre dar y dar más, de manera que llega un momento en que el Estado en Cataluña no existe, o prácticamente es inexistente, y ese es el mal que nos aqueja, y ese es el problema que tenemos en Cataluña, que el Estado ha desaparecido y que la Generalitat, que no ejerce pues una gestión desde el punto de vista de la lealtad, al final lo que está haciendo es conseguir cada vez más cosas, pero para llegar a lo único que les interesa, que es la independencia. Uh-huh. Bueno, mencionaba ahora José Antonio las declaraciones de Jordi Puigneró, del vicepresidente, digamos, tensando la cuerda, ¿no? Hablando de cobrar al contado, de que no vale el crédito. Contrasta un poco con el tono que ha empleado Esquerra Republicana, bueno, que lógicamente es socio parlamentario del gobierno, y que ha utilizado un tono bastante más suave. Claro, quizá no destacamos lo suficientemente, Daniel, que esto es una mesa bilateral entre dos gobiernos de coalición, porque mucho hablamos de las diferencias en el seno del gobierno central, PSOE-Podemos, pero claro, también en muchas cuestiones, no precisamente en las identitarias, pero también en las identitarias, hay muchas diferencias. Yo no sé si va a haber unidad de acción en esta mesa y en la política que se abra luego en septiembre entre los Puigdemones y Esquerra, porque esa es una cuestión importante, ¿no? También.
Sí, es una cuestión importante y será, yo creo, que más compleja de tratar en la siguiente mesa, ¿no? En esa también es normal, ¿no?, que cada uno pues sude la camiseta. Yo creo que sobre todo Junts per Catalunya en este caso, ¿no?, que está un poco fuera de foco, un partido pues que, bueno, un espacio político que por primera vez pues ha perdido el liderazgo de la política en Cataluña a manos de Esquerra Republicana, que llevaba mucho tiempo ansiándolo y que tiene una posición pues más cercana, aunque a veces, como hemos visto en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados, tensando bastante la cuerda con algunos asuntos para recordarle al gobierno de Pedro Sánchez que no puede dar todo por sentado, ¿no? Sobre la reunión de hoy, a mí lo importante, dices tú, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de esta reunión? Pues para mí lo importante es que vaya, que funcione, ¿no? Diríamos en Galicia que vaya yendo, ¿no? Es decir, que esto sea el inicio de unas relaciones normales. Es decir, no olvidemos que es la primera reunión de este tipo en 3 años, desde 2018. Allí estaban entonces Meritxell Batet y Ernest Maragall. Y antes de eso solo había habido 7 años de parón con Mariano Rajoy. Estamos hablando de una mesa que está en el estatuto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cumplir la ley, de las leyes, del Estado, de las leyes autonómicas, que algunos, por cierto, se quisieron saltar en 2017, estamos hablando del Estatuto de Cataluña, que recoge explícitamente la existencia de este órgano, ¿no? Entonces yo creo, también como mis colegas, que algún resultado habrá. Pues habla de las becas, de inversiones ferroviarias, habrá muchas más demandas que acuerdos, por supuesto, pero es importante que este tipo de cosas se debatan, ¿no? Es decir, ¿de qué creemos que hablan Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso cuando van a la Moncloa a reunirse a solas durante bastante tiempo a veces con Pedro Sánchez? Pues de las cosas de su comunidad, de los traspasos. ¿De qué creemos que habla el presidente Núñez Feijóo con Pedro Sánchez? De hecho, a un nivel bastante más alto, ¿no? Pues de todo aquello que concierne a su autonomía, muchas veces de traspasos de competencias, y de esto se trata, ¿no? Entonces, pues veremos hasta dónde llega cada uno. Pero lo importante de esta reunión, yo creo que es que se celebre y que empecemos a hablar en discursos menos inflamados, aunque algunos lo intentarán, de la política de las cosas, como son pues la sanidad, la educación, la gestión de las infraestructuras, o por ejemplo las becas, ¿no? Pues sí, sí, José Antonio. No, sí. Yo lo que creo es que, efectivamente, claro, es un órgano que está en el estatuto, que por tanto tiene que reunirse, pese a que no lo ha hecho en los últimos tiempos. Y aquí el problema de fondo es el de la lealtad. Es decir, si tú tienes enfrente a alguien que ves que lo que te está planteando generalmente es voy a conseguir cosas, pero después ya vemos qué es lo que son capaces de hacer cuando tienen capacidad de hacerlo, que es saltarse toda la normativa, porque ellos consideran que el único objetivo que tienen es el que es, ¿no? Que en este caso es la independencia. Aquí no estamos hablando de pagar al contado o de cobrar al contado, como dice él, para Cataluña. Oye, que esto es estupendo. Cataluña todo lo que necesite y se le pueda dar y le corresponda, desde luego, desde el punto de vista también del equilibrio territorial y desde el punto de vista de la igualdad. Pero lo que ocurre es que aquí de lo que se trata o de lo que quieren es que vamos a pagar al contado, o ellos van a cobrar al contado, desde el punto de vista de que no es para Cataluña, sino es para el independentismo, porque lo que están tratando siempre es de conseguir más cosas para que el Estado, si le damos estas 56 competencias, que seguro que están en el Estatuto, si no digo que no, claro que sí, a mí me gustaría saber qué otras competencias va a tener el Estado en Cataluña, cuáles son las que se va a quedar, que van a ser absolutamente mínimas, porque si además al final también le damos el puerto y finalmente, como ellos quieren, el aeropuerto, pues mire, no sé, es que no va a quedar prácticamente nada, salvo, en fin, las fronteras, que como tampoco hay, pues, en fin, el Estado se va a quedar prácticamente sin nada en Cataluña. Y a mí me parece que es fundamental que cuando vayamos a Cataluña, que cualquier persona de fuera vaya a Cataluña, se vea que Cataluña, aparte de ser Cataluña, que evidentemente lo es, también es España. Y esto es algo que no porque lo vaya a hacer Pedro Sánchez, sino porque lo han hecho absolutamente todos, porque como había que ceder y ceder y ceder ante el nacionalismo primero y ahora ante el independentismo, pues al final estamos llegando a la situación en la que nos encontramos ahora.
Pero yo creo, José Antonio, permíteme que te lleve totalmente la contraria. Yo creo que partes de un error de base en el lenguaje. Has hablado de concesiones. No. Hoy lo que se va a analizar son cuestiones concretas que, como tú has dicho, son constitucionales, pero es que además algunas, hombre, pagar al contado no lo sé, pero con bastante retraso sí. Con bastante. Si les das, si les das el aeropuerto, sí, eso es una concesión, pero, eso no está en el estatuto. Este es el segundo tema que quería puntualizarte, José Antonio. O sea, no se les da el aeropuerto, no es una cuestión de la titularidad pública del aeropuerto de Barcelona, sino que es un tema de consorcio de gestión, un consorcio de gestión que ya existe, por ejemplo, en Renfe, que ya existe en el puerto de Barcelona y que, bueno, no nos hemos de rasgar las vestiduras porque no van más allá de cuestiones contempladas dentro de la legislación vigente. Porque, claro, si el PP habla de que esto es una comisión de la indignidad, hombre, es una comisión recogida en el estatuto, no en los artículos que se cargó el Tribunal Constitucional, sino en los que declaró constitucionales. Hombre, yo creo que hay que poner un poco las cosas en su sitio. Y luego, ¿esto tendrá consecuencias en la reunión que tengan Pedro Sánchez y Pere Aragonés en el mes de septiembre? Sí, pero los dos necesitan algún triunfo, y ese algún triunfo es lo que hemos comentado. Hay algunos acuerdos que se han ido trabajando entre ministros y consellers durante todo este tiempo de inanición de la comisión bilateral, desde justo hace ahora 3 años, y bueno, van a crear las expectativas para entrar en una cierta normalidad, porque ambos, el PSOE y Esquerra Republicana, necesitan esa estabilidad. Aquí la cuestión está en si en Junts per Catalunya se imponen las tesis más duras y más críticas, o se imponen las tesis, por ejemplo, del conseller Giró, que la semana pasada fue al Consejo de Política Fiscal defendiendo el 1,1 de déficit. Le dijeron que no, pero salió diciendo que la reunión era positiva. Bueno, veremos qué es lo que sucede también por ahí. Bueno, veremos, porque es una cuestión desde luego destacable. Mencionaba antes, creo que era Basteiro el que hablaba de los discursos inflamados y bueno, pues quizás es verdad que hay mucho ruido ante esta cuestión, ¿no? Y a todo el ruido relacionado con el independentismo y las cuestiones identitarias, pues quizá hasta contribuimos sin quererlo para mal los medios de comunicación, pero también es verdad, creo, Daniel, que el independentismo debería mencionar estas cuestiones que yo creo que son importantísimas: las cercanías, la gestión del ingreso mínimo, cuestiones del día a día para todo ciudadano, sea independentista, no lo sea o no esté adscrito a nada, y que sea catalán, que vive en Cataluña. Pero claro, cuando dicen amnistía y autodeterminación como un mantra, y siempre dicen nuestro gobierno va a ser amnistía y autodeterminación, pues parece de alguna forma que ponen en una segunda categoría todas estas cuestiones que son del día a día para los ciudadanos. Sí. Quizá también el independentismo tenía que aprender eso, ¿no? A mezclar eso, las cuestiones identitarias con las del día a día. No, y está en un proceso, bueno, veremos si de readaptación, según algunos, veremos si dando un paso atrás, ¿no?, para tomar carrerilla y volver, ¿no?, esto que se llama el embate y estas palabras que nos van enseñando algunos políticos independentistas, pero está claro que en esta reunión, de hecho, se ha hecho un gran esfuerzo por separar lo que es, pues, el conflicto político así llamado, el lugar de Cataluña en el conjunto de España, las reivindicaciones de referéndum, amnistía. Eso no forma parte del orden del día de hoy, y sí forman parte, bueno, pues asuntos como las transferencias, como cercanías, como, bueno, la financiación, por ejemplo, de la ley de dependencia, ¿no?, que tiene que es muy asimétrica y que además carga sobre todas las autonomías, no solo sobre Cataluña, más gasto del que le corresponde por ley, ¿no? Es que algunas cosas estamos hablando de cumplir la propia ley, ¿no? No es que si les das, ¿no?, es que no se les puede dar, es que lo que les damos, ¿no?, como si fuera un intercambio de cromos, un mercadeo. No, se trata de financiar las políticas públicas que, por cierto, vienen en la ley. Se trata, en definitiva, de cumplir la ley, ¿no? Y claro, se decía hace tiempo esto de que el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Pues aquí parece que es al revés, ¿no? El que no se mueve mucho, el que no gesticula mucho, parece que no sale en la foto, ¿no? Y aquí hay algunos con más necesidad de salir en la foto, porque para algunos, entre ellos el conseller Puigneró o la parte más
dura de Junts per Catalunya, es un día para recordar, bueno, para qué están aquí y que ellos son más duros que nadie y que ellos son más independentistas que los demás y que los demás, pues como son un poco menos, igual pues traicionan de vez en cuando a la verdadera esencia del independentismo. Y claro, parte de eso hay en las declaraciones, pero yo tengo la sensación de que es mucho más fuera de la reunión, veremos, ¿no? Que dentro, porque dentro las reuniones van con orden del día. Yo creo que además hay un esfuerzo en esta etapa por generar menos expectativas, ¿no? Por hacer menos ruido y porque ese sea el secreto de que la cosa funcione un poco mejor. Está claro que no a todo el mundo le compensa o le convence o le conviene hacer poco ruido, porque viven precisamente de lo otro, ¿no? Han hecho un negocio del ruido y de la confrontación, pero eso no solo es en Cataluña, ¿eh? Eso también pasa en algunos despachos. Eso sucede en algunos sitios más, sí. La escenificación de la política, que desde luego se ha extendido a todos los lugares y que debemos tener en cuenta siempre al narrar la actualidad, porque es un elemento, creo que decisivo. Bueno, cambiando de tema, otro asunto. ¿Ibas a decir algo, José Antonio? Sí, solamente puntualizarte una cosa. A ver, o sea, si alguien pretende que el gobierno catalán, Esquerra o Junts per Catalunya, renuncie a la amnistía y a la autodeterminación, hombre, comete un error. Ese es su objetivo final. Yo creo que el cambio que se ha sucedido con este gobierno, con sus más y sus menos, con la ausencia de Pere Aragonés la semana pasada en la conferencia de presidentes, pero asistiendo al Consejo de Política Fiscal, es un movimiento que está produciéndose en el independentismo, que es, hasta que no consigamos esa amnistía y autodeterminación, que son sus objetivos finales, ¿qué hacemos? El mientras tanto. Hasta ahora el gobierno catalán se había negado a negociar absolutamente nada. Y luego, claro, lo lamentable aquí en Cataluña para los independentistas es esa frase que dice: aquí siempre ganan los vascos. Bueno, pues a lo mejor el sistema del Partido Nacionalista Vasco de mantener la bilateralidad a la vez que la multilateralidad le está sirviendo. En Cataluña todavía eso está verde, pero el giro va un poquito por ahí. Y desde luego, cara a las declaraciones públicas, eso no es así. No digo que en los hechos pueda ser, que creo que puedes tener razón, Toni, pero el discurso de Esquerra, bueno, puede ser más flojo que el de Junts per Cat, pero no... Bueno, más que flojo, yo diría pragmático. Sí, o sea, más pragmático. Que ahora Basteiro un poco lo decía, ¿no? El discurso duro de Junts per Catalunya, porque se está quedando fuera de foco. Claro. Y habrá que ver... Bueno. Hombre, hoy no es baladí que a la reunión de la bilateral, donde va solo una ministra del Gobierno de España, vaya el vicepresidente de la Generalitat y dos consejeros, uno de Esquerra y uno de Junts per Catalunya. No es baladí, o sea, le dan importancia a esta comisión bilateral, porque ahí es donde se dilucidará si ese giro en Cataluña el independentismo lo acaba de dar, incluido Junts per Catalunya. Bueno, veremos qué sucede. Cambiamos de tercio, aunque hay mucha relación con lo que quiero tocar ahora también con todo esto, que es lo que podemos llamar la resaca de Salamanca, ¿no? La resaca de la conferencia de presidentes del viernes en Salamanca. Lo más destacado, bueno, es el anuncio que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Que va a entregar la gestión del 55% de los fondos COVID, que son 10.500 de los 19.000 millones de euros en ayudas. Hubo críticas, de todos modos. Por ejemplo, vamos a recordar algunas de las del viernes. Por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quejándose de la falta de información sobre cómo van a recibir los fondos y del poco dinero que, según ella, va a recibir su región. O ya nos anuncian cómo se van a contabilizar o auditar los fondos, pero no nos dicen cómo nos los van a dar. Nosotros seguimos sin ningún tipo de información y el poco dinero que se supone que nos van a destinar ya te lo dan exactamente definido para qué partidas, que en muchos casos, según la comunidad autónoma, se convierte en gasto estructural, pero no resuelve nada. Bueno, eso es lo que más o menos dicen los 5 presidentes autonómicos del Partido Popular, pero las críticas no han venido solo de ahí. También el lehendakari Urkullu, que al final sí asistió, dice que exige más participación de las comunidades en el reparto de esos fondos y además más libertad, dice el lehendakari, para decidir a qué en concreto van a ir destinados. Sí, he reclamado y hemos reclamado algunos la participación de las comunidades autónomas en lo que es en el sistema, en la metodología, en este caso aludiendo por mi parte también a la experiencia que tenemos acumulada en la metodología para la distribución de otros fondos europeos, como por ejemplo los fondos FEDER. Bueno, hoy el Diario del Mundo, por ejemplo, recoge las críticas de varios dirigentes autonómicos del Partido Popular, de presidentes autonómicos, pero hay, por ejemplo, también críticas de algunos presidentes socialistas, como Ximo Puig, diciendo: la gestión de los fondos europeos por parte de las comunidades es nuestra reivindicación desde el primer día.
O del castellano manchego, Emiliano García Paje, diciendo: con los fondos debe haber codecisión. Las estrategias y límites los marca el Estado. La concreción y ejecución, dice Paje, las autonomías. No sé cómo habéis visto desde el pasado viernes todo lo relacionado con esto, con la gestión. Hoy hay una reunión entre el Ministerio de Hacienda, entre la ministra María Jesús Montero y las comunidades, ya para concretar el reparto de los fondos, y supongo que quizá para aplacar un poco las críticas, ¿no? Porque siendo una buena noticia, yo creo que para las comunidades, evidentemente, la dotación que anunció el otro día el presidente del gobierno, pues no han acabado del todo contentas, porque el manejo lo quieren llevar ellas a cabo, Tony. Bueno, yo creo que el presidente dio un golpe de efecto el pasado viernes con el tema de las vacunas y con el tema de la gestión de los fondos, que yo creo que pilló a todo el mundo con el paso cambiado. Pero la batalla no empezó el viernes, va a empezar hoy cuando se definan los criterios, porque a partir de ahí sabremos el volumen de inversión en cada comunidad, y eso siempre es a cara de perro. Siempre que se negocia dinero, ahí todo el mundo saca todas sus armas, y a veces no solo las mejores. Con lo cual, esa batalla empieza ahora. Yo creo que la conferencia de presidentes el otro día sirvió para poco, a no ser para marcar un poco la posición de cada uno en lo que va a ser esta negociación. Pero Aragonés no estaba, con lo cual no sabemos cuál será su posición, y no creo que él tampoco sepa muy bien lo que dijeron todas las comunidades. Pues es que el problema es que además en este tipo de cumbres, que por ahí vinieron buena parte de las críticas, porque además es cierto, o sea, no tienes tiempo para explicar demasiado las cosas, ni para que se vea bien tu posición, ¿no? Porque por la metodología, por la forma, por la agenda, pues al final vamos a reconocerlo así. Estas son cumbres que están muy bien desde el punto de vista si quieres, de la estética, de la foto, del vídeo, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista práctico hay pocas cosas, ¿no? Yo creo que aquí las autonomías, en buena medida, ya se han visto movimientos ahí, hay autonomías que están hablando entre ellas, porque lógicamente a todas les interesa un planteamiento que sea parecido, y digamos que el hecho de que, por ejemplo, García Paje sea de un color y la Comunidad de Madrid pues de otro, y Andalucía de otro, es muy posible que, a efectos de hacer un planteamiento de cómo se tienen que distribuir los fondos o de qué manera abordar esta cuestión, pues haya una especie, no digo de frente común, pero sí que haya un posicionamiento bastante común entre algunas autonomías que consideran, porque en el fondo lo que están pidiendo todos y lo que consideran es que, hombre, un asunto tan importante como este debiera hacerse, pues no sé, con alguna metodología, ¿no? No solamente se trata de que aquí llegue la ministra de Hacienda, o que llegue la ministra de Economía, o que llegue quien sea del gobierno y diga, pues ahora vamos a dar a estos. No, esto tendrá que estar regulado, tendrá que haber, pues no sé, eso es una metodología. En la medida en que eso no exista, pues evidentemente vamos a tener ruido. Pero el ruido no es malo. Antes decíamos, bueno, hay ruido en muchos sitios. Claro que sí. Yo creo que ruido tiene que haber en un estado como el nuestro, que es un estado, pues eso, en la práctica es un estado federal. Claro que tiene que haber ruido. El problema es cuando el ruido no se acompaña de lealtad. Mientras haya lealtad, dices, oye, estas son las normas, las reglas del juego, yo de aquí no me las salto, porque sé que estas son las reglas que tengo que utilizar, y desde aquí no puedo pasar, no puedo salir de ahí. Cuando hay unos que dicen, no, es que esto yo me lo salto porque a mí esto no me importa nada, esto es solamente desde el punto de vista práctico de la foto, yo hago lo que sea, pero luego me salto esto porque no me interesa nada. Entonces la clave está en la lealtad. Hay ruido, tiene que haber ruido, es lógico, tiene que haber tensión, las autonomías tienen que reclamar aquello que consideran que le corresponde, porque tiene razón Urkullu cuando dice que, caramba, los que están gestionando son ellos en la mayor parte de las cuestiones. ¿Quién gestiona la pandemia? ¿Quién gestiona la sanidad? ¿Quién gestiona la educación? ¿Quién gestiona? Prácticamente todo lo gestionan las autonomías. Por tanto, a mí me parece que ahí sí que debiera haber un foro multilateral, no multinivel, cuidado, no multinivel, sino multilateral para que las condiciones de negociación sean condiciones conocidas, equitativas, y sean aceptadas si no por el 100%, pero por lo menos por la inmensa mayoría. Bueno, Pasteiro, sí. ¿Cómo has visto la conferencia de presidentes? ¿Cómo la preparación previa, que yo creo que también ha influido mucho en lo que luego se ha dicho, porque ya viene con polémica, nació con forceps esta conferencia de presidentes, y luego lo que se ha dicho después, ¿no? Esa satisfacción, pero menor, ¿no? De menor escala, de las comunidades autónomas, que no se han ido precisamente contentas de Salamanca.
Bueno, también hay presidentes que son insaciables y estamos hablando de muchísimo dinero en el reparto. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir José Antonio, ¿no? Sobre, para empezar, la metodología y después algo sin lo que la metodología es prácticamente irrelevante, que es la lealtad institucional, ¿no? Primero, metodología. Yo creo que hay que regular este tipo de reuniones. Es decir, son una reunión de 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas. Eso es casi como una cumbre europea, salvando las distancias, ¿no? No puede ser que se llegue allí, cada uno haga su speech de unos minutitos, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo creo que eso se requeriría, para empezar, un calendario. No sé, la Unión Europea, pues hay 4 cumbres anuales, ¿no? En marzo, en junio, en octubre, en diciembre, que se preparan largamente, ¿no? Que da certidumbre, una cierta metodología, y también saber que tienes un orden del día más o menos previsto para cada reunión con bastante antelación, ¿no? Porque si no, al final, y creo que es uno de los problemas de este foro, también creado muy casi en el aire, ¿no? Depende bastante de quién lo convoque, ¿no? En este caso del gobierno, que hizo muchísimas reuniones con la pandemia, después dejó de hacerlas, y ahora vino con esta, ¿no? Es decir, la metodología es importante y la lealtad, que es bastante más líquido y etéreo, también. Después yo creo que algunos presidentes del Partido Popular buscaban varios titulares, ¿no? Uno, Sánchez gestiona los fondos europeos como si fuera un chiringuito. 2, no tenemos vacuna, ¿no? Los 2 titulares pues no se han producido, ¿no? Entonces estamos en una especie de indefinición. Yo creo que los pilló un poquito con el pie cambiado, porque al final nos falta información sobre es decir, son críticas bastante confusas y difusas en muchos de los aspectos, en un país que vacuna más que nadie en Europa, y en un país donde el 55% de los fondos europeos en esta primera fase van a ser gestionados por las comunidades autónomas, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Salía en ese audio, también hacía algunos tweets: España, único país cuyo gobierno atenta contra los intereses de su capital. No se entiende muy bien, ¿no? Es decir, de estar diciendo qué generosos somos, sin Madrid el resto del país no es nada, y al final acabar prácticamente enjuagando el España nos roba y nos merecemos más y el gobierno central nos odia, ¿no? Y un apunte último, si me permitís. Yo creo que hay un problema en el foco, para empezar, en la atención que le prestamos, y que es muy superficial a los fondos europeos. Es decir, estos no son los fondos estructurales de cohesión de la Unión Europea, ¿no? Eminentemente regionales, ¿no? Donde además la propia arquitectura institucional de España fue una clave del éxito de la llegada de la gestión. Son unos fondos europeos que hay que gastar en muy poco tiempo, que son muchísimo dinero, que además tienen que responder a concursos competitivos, proyectos de país, proyectos para cambiar este país. No es un coto privado que cada presidente autonómico puede administrar como le dé la gana. Y yo creo que ahí tenemos un problema con el foco, ¿no? Estamos centrándonos en cuánto me toca a mí, pero no en para qué y cómo, y si tiene que ser de manera vertebrada, si tiene que ser a nivel de país. Y por otra parte, es que va a haber problemas burocráticos para las licitaciones, para gestionar esta ingente cantidad de fondos europeos, y al que le van a pedir, por cierto, responsabilidades no va a ser a los presidentes autonómicos, sino a España como país y al gobierno central en particular, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay un poco de confusión sobre cómo funcionan estos fondos, que no son los de toda la vida y que no pueden ser pues esa pequeña parte del pastel que cada presidente autonómico reparte al gusto. No se trata de eso, es otra cosa. Claro, no, es que ahí está la clave, ¿eh? Ahí está la clave. Porque acordaros que cuando al principio que empezamos a conocer los fondos europeos, cómo se estaba negociando en Bruselas y demás, se dio con la varita mágica. No serán por territorios los fondos, sino por proyectos. Con lo cual, ahora veremos qué gobiernos autonómicos han hecho bien el trabajo, porque aquí también nos encontraremos con que hay algunos territorios que presentan muchos proyectos, otros que son
digamos, de ámbito superior a la comunidad y abarcan a 3-4 comunidades, que eso seguramente pueden ir por la otra vía, pero veremos quién es el que ha hecho bien los deberes, porque es verdad que la conferencia de presidentes, como con un orden del día inexistente y sin un trabajo previo, es todo un fiasco, pero los criterios son los que se van a negociar ahora. Y algunos gobiernos a lo mejor se encuentran, digamos, en situación complicada porque no han hecho bien los deberes. Veremos, esto también va a ser significativo verlo a lo largo de los próximos días. Y luego se planteaba el tema de lealtad institucional. ¿Lealtad institucional de quién? Porque claro, además aquí no veremos a grandes bloques. No en vano el Partido Popular se reunió el día antes de la conferencia de presidentes, porque Casado sabe que las sensibilidades están a flor de piel, sobre todo porque eso que Ximo Puig dice del centralismo de Madrid también lo piensan algunos presidentes populares, y la negociación no va a estar tanto marcada por el color político, sino por los intereses de cada comunidad, y ahí veremos cuál es la lealtad de todos y cada uno. No, tú comentabas esto de que no va a ser por territorios sino por proyectos. Hombre, tendrá que ser también un poco por territorios, porque imagínate que los mejores proyectos son los de Ceuta y Melilla y allí va todo el dinero, pues sería ridículo, ¿no? Entonces, será por proyectos, sí, claro, y tendrán que hacerlos bien, porque además estoy completamente de acuerdo en esto que ha dicho Basteiro, en el sentido de que, por supuesto, al Gobierno de España le va a fiscalizar la Unión Europea y el Gobierno de España tendrá que fiscalizar a las autonomías, porque esto no se trata de dar dinero aquí, venga, al primero que pasa te lo llevas y ya está, y te lo gastas como consideres oportuno. No, usted tiene que presentar un proyecto, tiene que realizarlo, y una vez que efectivamente pues eso esté gestionado y hecho, entonces daremos un paso hacia adelante para tener acceso a nuevos fondos, etcétera, etcétera. Yo digo que evidentemente el tema del peso de los territorios sí que, como siempre, por cierto, pues sí que va a funcionar, porque no puede ser de otra manera, y ya veremos como desde luego también en este caso me imagino que Cataluña y el País Vasco no son los que salen más perjudicados, porque casi nunca es así. El otro día, por ejemplo, en el tema de la conferencia, hombre, a mí una cosa que me parece absolutamente impresentable, ¿no? Me parece muy bien que se hagan conferencias de presidentes autonómicos, efectivamente, al estilo de las cumbres europeas, que en muchas ocasiones sirven para muchas cosas y otras no para tanto, pero está bien que se hagan, es fundamental, es bueno que se hagan. La única cuestión es que lo que no puedes hacer es, por tener a alguien en la foto, dices, ¿cuánto cuesta la foto? Sacar al Lehendakari, pues cuesta 300.000. No, mire, es que esto es una fatal, ¿no? Esto es una fatal. Y los demás, ¿cómo lo perciben, no? Entonces, yo creo que tendría que haber un tipo de negociación que fuera diferente, porque van a decir en Andalucía, oiga, ¿y nosotros por qué no nos dan también no sé, esos fondos para gestionar impuestos, etcétera, etcétera? Yo creo que hay cosas que no están bien armadas. La sensación que puede tener la gente y que pueden tener otras autonomías no puede ser que es que para salir en una foto vamos a dar dinero, y eso ha ocurrido en lo del otro día. Entonces, cumbres, por supuesto, se tienen que hacer, es muy importante que se hagan. No sé si una o dos, pues si son dos, estupendo, 2 cumbres. Pero vamos a cuidar un poco las formas, que tengan contenido, que no sean solamente para una foto, y no vamos a pagar por salir en la foto, porque es que esto es un poco duro de tragar, ¿no? Y el tema de la lealtad, yo cuando digo el tema de la lealtad no me refiero a la política pequeña de las diferentes autonomías. Claro, cada uno tiene sus intereses y dice sus cosas, y que por mucho que apretemos, que vamos a conseguir que Ayuso haga un discurso diferente al de la Comunidad Valenciana, pues cada uno tiene sus cosas, son de diferentes colores políticos, y bueno, más o menos esto lo vamos a entender, estaremos más o menos de acuerdo o no. A lo que me refiero yo con el tema de la lealtad es que usted sabe que estas son las reglas, estas son las que hay, y con estas reglas jugamos todos. Lo que no puede ser es que usted acepte las reglas para beneficiarse y después me las salte porque no me interesan, porque son reglas que ha puesto el Estado, y como yo no creo en el Estado, me las salto a la torera. A eso me refiero. Luego, yo creo que, por ejemplo, Ayuso, a quien se la critica mucho, también internamente en su partido, porque no nos vamos a engañar, claro que en el Partido Popular hay diferentes sensibilidades y no todo el mundo piensa como Ayuso. Pues está
Bonilla, está Feijóo y cada uno pues piensan de una manera diferente, pero me parece que Díaz Ayuso y su gobierno, con toda la discrepancia que pueda haber con relación a las cuestiones, a mí me parece sano que pueda haber discrepancias, pero con todo eso creo que nunca se han saltado la legislación a la torera. Es decir, cuando han tenido que cumplir, han cumplido, y en todo caso han ido a los tribunales, que es como hay que hacer las cosas. Pues bueno, a esto me refiero. Y no todos lo que pasa es que lo hacen igual. Ayuso salió de la reunión y no sabía por qué la habían humillado, pero ella se sentía humillada, ¿no? Es decir, esa es la tónica últimamente de la presidencia, que eso sí que es nuevo, ¿eh? Es decir, yo creo que la discrepancia ha habido con diferentes gobiernos del Partido Popular que ha habido en el último cuarto de siglo en Madrid, pero nunca esta retórica de el Estado insulta a la capital, Sánchez humilla a Madrid, y esto es permanente, permanente. Cuando de la última conferencia de presidentes, pues yo creo que ahí el gobierno fue bastante hábil, también obviamente controlaba el guión, ¿no? Controlaba un poquito la reunión para hacer esos dos anuncios, y eso sí, dio igual. Ayuso salió, no sabía muy bien por qué, pero ella salía muy enfadada, ¿no? Entonces, esto es lo que no puede ser, porque la lealtad institucional no es solo que Cataluña cumpla la ley, que obviamente ahí estaremos todos de acuerdo, Cataluña, la Generalitat de Cataluña, corrijo, sino que también no tengamos una actitud que cada vez empieza a ser más espejo en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que yo la verdad es que no entiendo muy bien, o sí, por desgracia, esa estrategia constante, ¿no? de emocional, absolutamente, de sentirse humillada permanentemente, incluso cuando la realidad te cambia el paso. Y eso fue lo que pasó en la reunión del viernes. Entonces salió diciendo que, bueno, los criterios del PIB, que no se nos ha informado suficiente, cuando, como decía antes Tony, por cierto, la negociación de verdad empieza ahora, ¿no? Bueno, que uno en un momento determinado pueda extremar sus disposiciones, pues puede ocurrir, ¿eh? Yo no digo que eso no pueda ocurrir, pero que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene razones en muchas ocasiones para expresarse como lo hace. Bueno, claro, pues es que llega Chimo Puig y es un ataque para la Comunidad de Madrid, lo hace el presidente de Castilla-La Mancha, y esto parece una cosa organizada. Siempre el objetivo es Madrid. Bueno, ¿qué va a hacer ella? Pues tampoco se va a quedar cruzada de brazos diciendo, pues tienen todo razón, a que nosotros no nos den dinero, y en fin, y efectivamente todos los demás tienen razón. Pues hombre, eso me parece a mí que tampoco es asumible. Vamos a entender que la presidenta de la Comunidad de Madrid, y además tiene derecho a hacerlo porque ha habido unas elecciones recientes en las que ha recibido un espaldarazo categórico y muy importante de los ciudadanos. Por tanto, dejamos que diga lo que considere oportuno dentro de la libertad de expresión que lógicamente todos los presidentes de comunidades autónomas tienen que tener. Bueno, vamos a hacer una pausa, que ya va tocando. Ahora entramos en algunas otras cuestiones políticas, que tenemos algunas por repasar todavía, pero antes vamos a hacer una pausa recordándonos así. Antes nos decía Félix José Casillas que estábamos ahí en balonmano femenino jugándonos el pase a cuartos de final. Bueno, vamos a tener que depender de terceros resultados. Han caído las guerreras. La selección femenina española han caído 34-31 entre Rusia. Y ahora dependemos de Suecia, que ya está clasificada y que esperemos que empate o gane a Hungría para que podamos seguir vivos, para que podamos estar en los cuartos de final de ese torneo de balonmano femenino. Ojalá que sea así nos hacen un favor el conjunto sueco. Lo dicho, una pausa y seguimos adelante. Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano. 15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados, a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? Llama a Iberdrola y te ayudamos a ahorrar pagando siempre lo mismo. 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor. Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%. Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan, yo las escaneo a vosotros y la verdad que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis, si te retiran el carnet, eso ya es un chollo. Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona. Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios. Médicos, psicólogos, especialistas, nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa, al momento. Y por solo 5 euros al mes, usted y toda la familia. Ah, y el primer mes gratis. Mundimed.es, la medicina del siglo XXI sin esperas. El año pasado hubo muchas cosas que no pudimos celebrar, así que este año no vamos a dejar de celebrar nada. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza. Son casi las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Otro aspecto de la actualidad política que me gustaría comentar, aunque sea brevemente, ¿no? Hablábamos ahora de las acusaciones, ¿no?, entre gobierno y oposición. Bueno, Pedro Sánchez volvía ayer, digamos, al modo epistolar, mandaba una carta, y en su derecho está perfectamente, como secretario general del PSOE, a los militantes del Partido Socialista. Decía que el gobierno está resistiendo pese a todo, y decía que pese a la oposición más furibunda e irresponsable de Europa. Dedica incluso una buena parte de esa carta a criticar al Partido Popular por no haber ayudado ni en los peores momentos. Y dice también sobre la renovación de los órganos constitucionales, ya sabéis, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, etc., que la Constitución para el PP se cumple solo si gobierna la derecha. No sé qué opinión nos merece, por ejemplo, Tony, porque es el propio Sánchez, el mismo viernes en la conferencia de presidentes hablaba de eliminar la crispación política. No sé si esta es una buena carta para contribuir a eso, ¿no? Porque no parece que sea así. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que el problema es que con la oposición ultramontana del Partido Popular en su permanente confrontación con Vox, hace que la confianza entre el gobierno y el principal partido de la oposición sea inexistente. Y yo creo que además todos están moviendo una serie de piezas, porque nos vamos a encontrar con una cita electoral cuando acabe este mes. Yo estoy convencido que el señor Moreno Bonilla está encantado con esta bronca entre el Partido Popular y Vox, porque va a ser su gran excusa para convocar elecciones con unas encuestas que, bueno, lo ponen al borde de la mayoría. ¿Tú ves anticipadas en Andalucía? ¿Lo ves? Sí, en otoño. Sí. Yo estoy convencido de que esto será así, y lo que está sucediendo en estos días va en esta dirección. Con lo cual, yo creo que el gobierno, en estos momentos, ¿para qué va a hacer una llamada el señor Pedro Sánchez al señor Pablo Casado para un nuevo fracaso, cuando vamos a estar en un periodo de precampaña total y absoluto? Con lo cual, volviendo al tema anterior, ¿no? Los fondos estructurales, como bien decía José Antonio, a ver quién es el guapo que deja una comunidad, digamos, que se sienta deteriorada con otros. Con lo cual, eso va a ir en aumento. Y el papel de Madrid no es insustancial, porque el hartazgo de las comunidades con el tema fiscal en Madrid y el tema de trato de favor por la capitalidad empieza a levantar ampollas también dentro del PP, y sobre todo en el PP de Andalucía, con lo cual el otoño va a ser calentito al margen de Cataluña, que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Yo es que eso del trato de favor no, para nada lo comparto. Yo lo que creo que en Madrid hay una forma de gestionar diferente. No, y eso hay unos números muy claros, hay unos números muy claritos. Mira, y claro, Cataluña si tú coges y bajas impuestos, no vayas luego al Consejo de Política Fiscal. ¿Para qué? Si tienes dinero de sobras, pues oye, ejerce el Estado autonómico y pon más dinero del que te pertoca, pero eso no pasa. Pero no si pasa. Ya pasa. Ya Madrid arrasa con todo.
ya Madrid pone más dinero que nadie. Lo único que pasa es que aquí hay formas de gestionar y tiene todo el derecho del mundo a tener una determinada política en otras, porque es el compromiso que Madrid tiene con sus ciudadanos. Y si resulta que esas políticas son atractivas para empresas, son atractivas para autónomos, son atractivas en general, pues oiga, es que son atractivas y eso está funcionando. A lo mejor resulta que en Cataluña, que han optado por hacer otras políticas, pues tenían que ir más bien por ese camino. Antonio, no compares solo con Cataluña, ¿eh? Bueno, Galicia, y con otros, Castilla y León, Andalucía aquí están hasta el gorro de que en Madrid se haga un cierto trato fiscal que hace que mucha gente se vaya a Madrid a tener su domicilio fiscal en prejuicio de sus comunidades. Pero luego, a la hora de repartir los fondos, Madrid se presenta, pues eso, como antes decía Dani, o sea, indignada y humillada porque todo el mundo nos critica. Hombre, pues a lo mejor si todo el mundo te critica es como el conductor que va en sentido contrario en la autopista. Yo lo que oí de Díaz Ayuso el otro día es que, mire, hagan lo que quieran, pero por favor déjennos en paz desde el punto de vista de que hagamos nuestra política, que es la que tienen comprometida con los ciudadanos y es por la que les han votado. De todas maneras, para no seguir enquistados en este tema, yo estoy de acuerdo en que es muy posible. No entremos en bucle, por favor. Claro, el problema se llama armonización fiscal. Esa es la palabra satánica para la señora Ayuso. Bueno, ya, porque eso es absolutamente injusto. Te van a armonizar cuando resulta que tú tienes unas políticas que funcionan y lo que quieren es que la política que se hace en otras autonomías que no ha funcionado, pues se aplica aquí también. El señor Ximo Puig llega aquí a Madrid, que es a quien ha puesto el gobierno para que diga estas cosas. Porque claro, no lo va a hacer directamente la portavoz del gobierno, ni lo va a hacer directamente Pedro Sánchez, ya que eso se ha visto que no ha funcionado. Vale, pues vamos a poner a Ximo Puig para que diga Ximo Puig todo esto. Oiga, señor Ximo Puig, si usted durante la pandemia hizo una gestión absolutamente nefasta y en Madrid hicieron una política que a lo mejor resulta que fue una política atrevida, vale, sí, pero funcionó. ¿Por qué? Porque una política de mayor apertura, cuando en todos los demás sitios estaban cerrando, resulta que desde el punto de vista, ya no digo electoral, que por supuesto, desde el punto de vista económico funcionó. Y por supuesto que tiene la señora Ayuso todo el derecho del mundo a hacer su política, porque es el compromiso que tiene. Yo creo que sí que va a haber también anticipo de elecciones, como tú has dicho, Tony, me parece que se va a producir. En Andalucía. En Andalucía. Porque, sí, en Andalucía. Bueno, porque le interesa mucho. Sí, luego hablamos de la general, hay una encuesta que vamos a comentar, pero estamos hablando de Andalucía de momento. ¿Le interesa pues Moreno Bonilla? Yo creo que a Pablo Casado a Pablo Casado le interesa seguir un poco en esta dinámica que hasta ahora pues parece que le va dando, o él entiende que él puede estar dando resultados, y bueno, tenemos Andalucía y después tendremos las generales. A mí me parece que eso sí que se puede producir, porque es verdad que las encuestas le están favoreciendo ahora a Moreno Bonilla, aunque las encuestas ya sabemos que, en fin, las carga el diablo en muchas ocasiones. Y con relación a lo que antes decías tú del tema de la renovación de las instituciones, etcétera, etcétera, y el planteamiento de Pedro Sánchez en la carta, vamos a ver, cuando uno quiere llevarse bien con la oposición, te aseguro que no es complicado hacerlo, porque simplemente es que tienes que hacerlo de otra manera, de cómo lo estás haciendo ahora. Es decir, si tú haces una carta y vas al Parlamento y haces un discurso, pues no sé, tan extremo como el que hace el Partido Popular, y no llamas nunca al jefe de la oposición o al presidente del PP, pues claro, ahí vamos a seguir siempre en esa dinámica. Cuando el que está en el gobierno quiere llevarse bien con el que está en la oposición, si hace el esfuerzo que tiene que hacer, eso se consigue. Ahora, cuando no me interesa, pues no se consigue. Y yo creo, vamos a ver, hablando del tema del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, es que había un acuerdo que estaba pactado entre las partes, porque además el anterior ministro de Justicia y el representante del PP en el ámbito de la justicia se llevaban bien y llegaron y tenían el acuerdo planteado, pero que en el último momento se cambia y entonces ese acuerdo no ha salido adelante. ¿Por qué? Pues habrá que preguntarse por qué. Es muy fácil decir, no, es que el PP tiene toda la culpa y el PP... No, bueno, el PP aceptó un acuerdo. Si te lo cambian a última hora con una conducción que no estaba en lo que era el pacto de entrada, pues mire usted, claro, al final el resultado es el que es. Pasteiro, tu opinión sobre esto la carta también, pues hacer una referencia, ¿te parece? Y sobre esto del Consejo General del Poder Judicial y las instituciones en general, ¿qué va a pasar, no? Porque si el gobierno dice que no va a llamar al Partido Popular y el PP dice que no tiene nada que hacer, que ya había un acuerdo y que lo único que tiene que hacer el gobierno es recuperarlo, no sé, atisba solución. Fíjate, Óscar, que
qué poco disciplinados somos, ¿no? Tú nos preguntas por la carta, la oposición furibunda, virulenta, esto que dice, en una carta donde dice muchas más cosas, porque es de 5 o 6 páginas, y nosotros acabamos hablando de Ayuso. Bueno, pues ahí tienes un poco la respuesta de lo que le está pasando a Tony. Es que le gusta mucho Ayuso. Es verdad que coleaba de antes el asunto, entonces pues igual no es un poco retórico por mi parte, pero es cierto que ese es uno de los problemas de Pablo Casado. Es decir, cuando hablamos de la oposición y cuando hablamos del PP y cuando hablamos del anti-sanchismo y estas cosas, pues se nos viene antes a la cabeza a Isabel Díaz Ayuso o incluso a Vox. Y yo creo que esos son dos problemas, hay quien no lo ve así, pero yo creo que son dos problemas para el propio liderazgo de Pablo Casado, ¿no? Al que le hace ya bastante sombra Isabel Díaz Ayuso, y que está en plena competencia todo el tiempo, ¿no? Con Vox, ¿no? A pesar de que incluso va subiendo en las encuestas y lidera muchas de ellas porque se ha absorbido, se ha zampado a Ciudadanos, ¿no? Entonces eso ya hace un efecto trampolín, ¿no? Pero esta percepción de que a Casado ya le queda Vox, ¿no? Y que si gobierna será con Vox, bueno, pues es un problema para él, ¿no? Es decir, yo creo que Vox cada vez da menos miedo en el conjunto de la sociedad, lo cual desde mi punto de vista no es una buena noticia. Se está normalizando, se está consolidando, ya no asustan, a pesar de sus postulados, en mi opinión, bastante radicales, y cada vez pues marca más el paso del Partido Popular. Cada vez da más miedo a Pablo Casado, aunque solo sea porque va a tener que pactar con ellos, ¿no? La oposición furibunda. Bueno, pues llevamos ya bastante tiempo con las instituciones, o con algunas de ellas importantes, bloqueadas, incumpliendo lo que dice la Constitución, y el Partido Popular, Génova, en este caso, la dirección del Partido Popular de Pablo Casado, no se mueve no de la oposición, sino del derribo, ¿no? De elecciones ya, parece que faltan 5 minutos para las elecciones generales, Sánchez está tratando de alargar innecesariamente la legislatura cuando estamos en el Ecuador, y de hecho se ha gestionado la peor pandemia en un siglo, ¿no? Es decir, hay quien dice, hay ministros del PSOE y de Unidas Podemos que dicen que la legislatura empieza ahora porque es que no han tenido tiempo para llevar a cabo proyectos porque han estado con la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se refiere Pedro Sánchez, que lo ha dicho en varias ocasiones, y es cierto que es difícil, ¿no? Cuando el líder de la oposición no está en la construcción de una alternativa, sino en el derribo del Ejecutivo, ¿no? Para ver si ya le toca a él, ¿no? Entonces, yo creo que esto no depende si hay elecciones en Andalucía o no. Obviamente todo tiene que ver, todo suma a la bola de nieve, pero es una estrategia del propio Pablo Casado, ¿no? Las encuestas están de cara, esto es insostenible, los españoles van a ser muy claros, y en cuanto haya elecciones yo seré presidente. Pero no sé, y esto es un problema, claro. Eso es un problema para el diálogo institucional en legislaturas que ya ninguna dura 4 años, ¿no? Pero probablemente dure más de los 5 minutos que a Pablo Casado cree que le faltan a la legislatura. Entonces este clima electoral permanente es muy difícil de gestionar, ¿no? Y el CGPJ es un buen ejemplo. El CGPJ es un buen ejemplo como cuando se está a punto de lograr un acuerdo se dice, no, es que Pablo Iglesias está en el gobierno, con lo cual no pacto. No, es que Dolores no pacto. No, es que, y al final dices, no, es que yo quiero que los jueces elijan a los jueces, ¿no? Como último recurso dices que en realidad lo que tú quieres es un cambio en la ley cuando ya tenías perfectamente pactado por el método tradicional, ¿no? Entonces hay cosas que simplemente no se sostienen, y es cierto que la oposición no quiere llegar a ningún acuerdo. Daniel, en general, no sé si esto es nuevo del todo, esto de atizar al gobierno de turno desde la oposición, porque uno se echa, eso sí. se echa atrás, no, pero sí, que es nuevo en un aspecto. Andar con Felipe, Zapatero con Rajoy, sin duda. Pues, pero Óscar, sí que es nuevo Zapatero, pues Rajoy con Zapatero, o sea que la ha sabido muy, no sé. Hola, Tony. Sí. Te oímos. Tengo algún problema y pensaba que no me escuchaba. Te oímos con toda perfección. Y yo decía que no sé si es nuevo o no. Otra cosa es la intensidad, pero yo creo que... Esto es nuevo. Esto es nuevo por una razón. O sea, fijaros que siempre los órganos judiciales, por ejemplo, se han renovado, pero oye, siempre ha sido mucho más fácil cuando el Partido Socialista está en la oposición. Cuando el Partido Socialista gana las elecciones, es muy difícil renovar. No, fácil nunca ha sido. Ha hablado de un principio de acuerdo que el PP siempre negó. Siempre negó que hubiera un principio de acuerdo. Porque claro, se pusieron todo tipo de excusas para evitar conseguir ningún acuerdo institucional, porque de lo que se trata es de
ir achicando espacios, como dicen los futboleros, al gobierno y al Partido Socialista. Y es lo que se está haciendo. Ahora, ¿importa mucho que Pedro Sánchez llame a Pablo Casado? Pero si siempre que le ha llamado, le ha traicionado. Incluso cuando, por ejemplo, hablábamos de un tema tan sensible y tan delicado como Marruecos. Las relaciones son inexistentes y el lenguaje es ultrasónico por parte de la derecha de este país. Y en Andalucía el señor Casado quiere dar ese paso adelante porque es muy importante para su liderazgo dentro del PP. Y si no, yo recomiendo un artículo de Javier Caraballo la pasada semana en El Confidencial de la batalla interna en el PP, donde el señor Casado le ha ganado 7 congresos regionales al señor Moreno Bonilla. Eso significa ganarle las listas. Yo creo que en este sentido queda todo dicho. Bueno, y seguramente no tendrá ningún problema Moreno Bonilla, ¿sabes?, en aceptar las cuestiones que se tengan que aceptar cara a unas elecciones. Me parece que al margen de la procedencia, digamos, al margen del origen, que ya sabemos que pues Moreno Bonilla estaba en el sorayismo y Casado pues no estaba ahí, pero creo que eso ya es una cosa que es muy, muy del pasado. Me parece que ahora las relaciones entre ellos son correctas, son buenas y que el problema de las listas, pues no sé, puede siempre tener, porque siempre con las listas hay problemas, siempre hay problemas. No, y controlar el partido, José Antonio. Bueno, la batalla ha sido ahora pero en las secretarías generales del partido en las 8 provincias. Sí, pero ¿Es necesario hacerle este pulso si esto está pasado? Bueno, esto siempre lo hacen desde las direcciones de los partidos, siempre intentan hacer lo mismo, que es tener un control de los territorios en la medida en que sea posible. Pero vamos, no solamente con el PP, sino con todos. Yo creo que, mira, no se trata, porque es que va a parecer aquí que yo tengo algún interés en defender o a Casado o al PP, es que no tengo ninguno, pero no se trata de decir esto, Tony, que has comentado, en el sentido de que siempre que le llama le traiciona. Yo es que eso no lo veo. ¿Cómo que la ha traicionado? Aquí cada uno juega su papel. Y si estamos en campañas electorales, porque hay unas elecciones detrás de otras, pues es fácil de entender que efectivamente los gritos siempre van a estar ahí, siempre va a haber gente que va a gritar defendiendo sus posiciones. Pero yo lo que digo es que cuando tú estás en el gobierno y en un escenario de tranquilidad, si tú tienes interés en determinados asuntos contar con el apoyo del principal partido de la oposición, me parece que es que no es nada complicado, porque eso ha ocurrido siempre en este país y ocurre en todas partes. Lo que pasa es que el que tiene que dar el primer paso es el presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno no le interesa eso, porque tampoco está interesado en esa cuestión, a mí me interesa más llevarme bien con Esquerra, llevarme bien con el independentismo y con Podemos, porque son los que me van a dar los votos, y lo que quiero es darle bofetadas al señor Casado. Bueno, pues ya está. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues a lo mejor la culpa es de todos, pero yo entiendo que mucha parte de la culpa, sin duda, es del presidente del gobierno, porque no ha hecho nada en este tiempo por procurar el entendimiento con el principal partido de la oposición. Y volviendo al tema del Consejo General del Poder Judicial, el acuerdo estaba hecho y fue el cambio de un nombre a última hora por exigencia de Podemos lo que hizo que el acuerdo se fuera al traste. Y bueno, ¿eso es también de Casado? Pues no lo sé. Desde luego quien cambió el nombre no fue ni Casado ni el Partido Popular. En este caso, los que cambiaron, el cambio se promovió desde el gobierno a iniciativa de Podemos. Bueno, mañana hay rueda de prensa de Pedro Sánchez, después de entrevistarse con el rey, después del despacho veraniego en Barilén. Mañana por la tarde comparecerá ante los medios de comunicación Pedro Sánchez. Vamos a ver si el presidente del gobierno, antes de tomar unos días de descanso vacacional, aporta alguna novedad o sigue la cosa pues tal como estaba, ¿no? Se va de vacaciones el presidente y se va también el líder de la oposición con el asunto empantanado. Lo veremos mañana. Antes de entrar en otras cuestiones no políticas, ¿no? y distintas, que quiero que hablemos un ratito de las novedades relacionadas con el COVID, lo del rey, bueno, sabéis de sobra, mañana, justamente, 3 de agosto, se cumple el primer aniversario del adiós de don Juan Carlos a España, de su marcha a otro país, en este caso a los Emiratos Árabes Unidos, y durante todo el fin de semana pues han ido surgiendo informaciones y más informaciones sobre su figura y sus actividades privadas. Cuenta, por ejemplo, hoy una interesante en El Confidencial, José María Olmo, relatando que el rey emérito cometió un error el pasado mes de diciembre que puede agravar su situación judicial, y fue, explica El Confidencial, que regularizó más dinero el rey emérito que el descubierto
por la Fiscalía. No sé cómo habéis visto todas estas novedades que han surgido en las últimas horas y si esperáis, por ejemplo, tú, Tony, alguna más, dado que el aniversario se cumple mañana y hemos tenido muchas informaciones desde el sábado relativas al rey emérito. Mira, yo no sé si va a haber alguna más. Ya quisiera saberlo porque eso significaría, Óscar, que la tendría, pero va a ser no que la no, tienes. No es mi negociado. Pero, hombre, si lo del confidencial de hoy es cierto, en fin, no sé, el rey ya tarda en despedir a su asesor fiscal, eso en primer lugar. Después, todo lo que estamos conociendo de más cuentas suizas, etcétera, y que la única defensa es que el rey no tiene abierto un juicio. Hombre, no sé, el que lo esté haciendo, pues flaco favor se le hace. Pero yo creo que empieza a haber un cierto hartazgo de esta situación y la sospecha aumenta cada día que pasa con las noticias que van saliendo. Espera, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que lo que es importante es que efectivamente las instituciones que tienen que hacer su trabajo, que lo hagan y que no lo eternicen. Es decir, que desde la Fiscalía, desde la Agencia Tributaria y desde las instancias en las que tienen que intervenir se haga. Aquí hay una cuestión que pasa con que le pasa al rey emérito, en este caso, pero también que le podía pasar al rey en otra circunstancia, que es que ellos no se pueden defender. ¿Por qué? Pues porque no te puedes defender, porque tú no puedes salir. El rey Juan Carlos, el rey emérito, no puede salir cada 2 por 3 que hay una información en cualquier sitio que es posible que sea verdad. Claro que sí, pues es posible que sea verdad, pero ¿no? Se tendrá que investigar, se tendrá que llegar a una conclusión, porque no todo lo que se publica en todas partes termina siendo exactamente así. Entonces, para eso hay unas instituciones que tienen que horadar y ver y llegar a una conclusión. Pero el rey, por desgracia para él, no puede estar saliendo y dando una rueda de prensa para decir, pues mire, es que esto no es así porque no sé cuántos tal. Si efectivamente ocurriera que eso ha sido así, pues estoy de acuerdo contigo, Tony, en que su asesor fiscal, porque al fin y al cabo, en fin, es como si nos plantean a cualquiera de nosotros un tema de fondo grande relacionado con el tema de Hacienda. Pues mire usted, es que no sabemos nada. Al final estamos en manos de asesores fiscales que son los que... El problema es que se regulariza más dinero ilegal. Ese es el problema. Bueno, ese es el problema. Escucha, que sí, que esto es lo que ha salido publicado y me parece que es una información pues estupenda, pero que vamos a ver que la Fiscalía haga su trabajo, que la Agencia Tributaria haga su trabajo y vamos a ver a la conclusión que se llega. Yo solamente quiero decir, me parece muy relevante la encuesta que publicó ayer La Razón, en donde se hizo un tema que me parece que es importante. El 73% de los encuestados considera que el rey emérito ha sido un valor para la democracia española y el 57,6% que debería tener derecho a regresar a su país. Porque, de acuerdo, que regularice lo que tenga que hacer, vamos a hacer el linchamiento que tengamos que hacer, etcétera, que haga todo lo que tiene que hacer, pero tampoco vamos a decir ahora que es que no ha hecho nada por la democracia, no ha contribuido, no... En fin, no mezclemos yo no mezclo. Eso es mezclar churras con merinas. Nadie está poniendo en cuestión su papel en la transición. Nadie. Claro, pero como lo siempre... Lo que se está poniendo en cuestión, José Antonio, es que la Fiscalía Suiza encontró más cuentas del emérito camufladas en paraísos fiscales y en Suiza. Hombre, eso sí que es ponerle en cuestión. No mezclemos el debate de la transición, que ese si quieres abrimos otro día otro y tal, pero ahora lo que está pasando es que, bueno, todo el españolito de a pie pagaba religiosamente y un españolito que no era de a pie, pues no lo hacía. Ese es vamos a ver, más allá de interpretaciones, lo que dicen algunos medios, ¿no? En diciembre de 2020 Juan Carlos I pagó 678.000 euros por una regularización fiscal. Pero es que en febrero pagó 4 millones, casi 400.000 euros en otra regularización fiscal. Es decir, el rey emérito ha sido un defraudador fiscal. Al menos desde 2014, cuando abdicó. Y quién sabe lo que habrá hecho en las décadas previas en las que era inviolable. Ese es el verdadero problema. Y aquí no hay interpretación, porque es una declaración de que es un rey corrupto, un rey que ha tenido dinero fuera, un rey que ha eludido las obligaciones con Hacienda.
Y este fue el jefe de Estado durante muchos años, con lo cual es compatible la opinión que cada cual pueda tener sobre su papel en la transición, pues su contribución a España, y es compatible con cosas que ahora empezamos a saber y que no sabíamos, como ingentes cantidades de dinero para regularizar 4.400.000 euros. Bueno, pues estamos hablando de una pasta, sí. Bueno, claro, sí, pero no estamos hablando de... Entonces, es que esto no es interpretable, esto no es el Confidencial dice, o no, esto es el rey Juan Carlos I, presentando un papel ante ventanillas diferentes de la administración española para regularizar dinero que tenía fuera. Este es el problema. Y es que hay 5 investigaciones abiertas entre las españolas y las suizas, el AVE a la Meca, los gastos con tarjetas opacas, con empresarios amigos, posibles fortunas ocultas en Jersey. Es decir, estamos hablando, de nuevo, no de interpretaciones, sino de investigaciones formales en varios países a alguien, por cierto, que durante décadas fue inviolable y, por supuesto, es probable, ¿no? Sabemos lo que hace el poder, probablemente se sintió por encima del bien y del mal. Tenemos un ex jefe del Estado que admite que es un corrupto y que tenía dinero fuera, con lo cual que es un defraudador, con lo cual es que esto es verdaderamente grave. A partir de ahí, pues bueno, pues igual no lo es tanto, igual es que regularizó un poquito más de lo que debía, pero ¿de qué cantidad estamos hablando? Es decir, cuando dice tenía dinero fuera, vale, pero no es que se lo hubiera llevado de aquí para afuera, no es que lo hubiera cogido de aquí. Bueno, todos sabemos que era el regalo que le hicieron. Veremos. El Estado no puede tener dinero fuera. No es una cosa que eso es una excusa de mal pagador, No vale. Veremos en qué queda el tema. Si hay novedades en las próximas horas, como decíamos antes, pues evidentemente las iremos contando aquí en Onda Cero. 9 de la mañana y 44 minutos, 8 y 44 en Canarias. Lo que procede, lo que toca ahora es que hagamos una pausa. En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza. Mira, lo de que el Amazonas se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china... Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya. Takay Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la Milla del Motor en Alcorcón. Kia, calidad con 7 años de garantía. Y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaymotor.com. Has soñado con este momento, llenar los pulmones y respirar disfrutando el rumor del mar, del sol, como en una película. Te cuelas por las callejuelas encaladas, te envuelve la brisa en una puesta de sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola, tu destino de cine. Es una colaboración del Ayuntamiento de Peñíscola. Los Fernández son muy amables. Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. Y sorpresa, le regalamos una caja de gamusinos. Sí, gamusinos. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. Este verano, vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC desde 399 € en tu agencia de viajes El Corte Inglés. Hombre, ¿como tú por aquí? Mira, ahora trabajo como cocinero por la zona. Pero si te dejé hace meses poniendo ladrillos. Hay que renovarse. Suerte que en Forma Emplean tenían la formación que necesitaba. Práctica, intensiva y orientada a encontrar trabajo. Tengo el chaval en casa y no sé qué hacer con él. ¿Me lo recomiendas? Al 100%. A mí me ha cambiado la vida. ¿Cómo dices que se llama? Forma Emplean. Tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70. Onda Cero, Madrid. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores: confianza y seguridad, cercanía y profesionalidad. Orgullosos de ser madrileños. Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91 639 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupos Eneas. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q3 puede ser tuyo por 295 euros al mes y entrada de 11.350 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en Audi.es. Por fin, días de descanso, lejos del trabajo y las preocupaciones. Disfruta del verano en buena compañía y llévanos siempre en tu maleta. Onda Cero, tu radio. Da igual que sea lunes, que sea viernes, da igual que esté lloviendo a cántaros o que haga sol. Ojalá. Que Begoña Gómez de la Fuente, buenos días. Viene siempre eufórica para contarnos cosas del Corte Inglés cuando se le ilumina la cara. Sí, es que esta vuelta al cole, pues tenemos que sacar matrícula en esta vuelta al cole. Hombre, claro. Tú no, porque no eres papá, pero yo sí, mamá. Pero porque además es un honor preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil con la línea de crédito Vuelta al Cole, el Corte Inglés. Así que hazte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga además cómodamente en 3 meses sin intereses ni gastos. TAE 0% a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros, cuota mínima 30 euros. Por ejemplo de compra calculado para compras realizadas el último día del periodo de disposición. Importe 90 euros. 3 meses, 3 cuotas de 30 euros, TIN 0%, TAE 0%, importe total del crédito, importe total de todo 90 euros. Es fácil. Sistema amortización francés. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteingles.es. En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza. Bueno, en formato 1 minuto cada uno, porque no nos queda mucho tiempo, pero algo del COVID, ¿no? De las novedades que se han conocido este fin de semana. Aparte de que Pfizer y Moderna han subido los precios de los nuevos lotes a la Unión Europea. Bueno, está claro lo que están dando ya casi por hecho muchos expertos, y es que esa cifra mágica, casi mágica, o ese objetivo, esa meta que se había fijado del 70% de la población española vacunada para el 18 de agosto, por aquello de la inmunidad de grupo, pues seguramente se va a quedar corta. La culpa hay que atribuirla claramente, o la responsabilidad, a la variante Delta, a la variante India, que evidentemente ha cambiado todos los planes con su capacidad de propagación. Por eso muchas comunidades algunas ya están incluso vacunando a mayores de 12 años, a los chavales de 12 años. Tony, nos habíamos fijado ese 18 de agosto y ese 70% como gran meta. A ver, hubo dudas hace meses, ¿llegaremos a eso? ¿No? ¿Nos quedaremos cortos? Y al final vamos a estar más cerca del 90 que del 70 para que se pueda hablar de inmunidad de grupo. Bueno, y cuando lleguemos al 90 ya verás, Óscar, como algo más habrá pasado y todo lo hablado nada, porque lo único que está demostrando la evolución de la pandemia es que la comunidad científica, ya no hablo de política, la comunidad científica no tiene claro cuál es la hoja de ruta del virus, y el virus va mutando, va cambiando y nos va cogiendo, digamos, a todos en terreno movedizo. ¿Qué es lo que sucederá? Pues oye, no tengo ni idea, porque además tampoco ha habido una pauta de lucha contra el virus. Antes José Antonio lo mentaba en el otro debate, ¿no? Pero Madrid tomó las medidas totalmente al contrario sanitarias que el resto de las comunidades. Y no parece que en Madrid haya una incidencia mayor a la del resto de las comunidades. Con lo cual, bueno, ¿cuál es el mejor método? Pues no sabemos nada. Complicado. Seguiremos sin saber nada, y los que tengan que tomar decisiones van a estar apurados, aunque parece que hemos llegado a ese pico y que la cosa empieza a bajar un poquito. A ver los datos que aporta Sanidad esta tarde, pero bueno, los datos de las comunidades autónomas suministrados ayer, aunque no son del todo completos, los buenos son los que Sanidad ofrece el lunes, pero bueno, parece que reflejan un descenso del 10% aproximadamente en el número de contagios respecto al fin de semana anterior. Algo es algo, vamos a ver, por lo menos ya la incidencia acumulada está bajando desde hace unos días, después de casi un mes de incrementos, porque José Antonio, a esto le queda mucho tiempo y desde luego ese objetivo del 70%,
se nos queda corto. No va a ser. Sí, yo creo que sí, que por desgracia me parece que queda bastante tiempo y efectivamente esta política de bandazos no solamente es atribuible a los políticos, es que también los científicos, en fin, unos días nos están diciendo una cosa, otra, y hay una cuestión, es que hay una situación empieza a haber una situación de hartazgo por parte de la ciudadanía, porque claro, primero te dicen el 70, ahora el 90, después serás el 110, ¿no? Se está improvisando, primero que si la vacuna te inmuniza, después resulta que no, que se puede contagiar a algunos, que también puedes contagiar. Estamos en ese ámbito en el que no me extraña que al final, pues, por ejemplo, en Francia, y tú lo habéis estado informando esta mañana, o en Berlín, pues este fin de semana, está viendo que sale gente a la calle que no siempre es porque estén en contra de las vacunas, cuidado. Yo creo que hay mucha gente que lo que está es en contra de una gestión que efectivamente, pues no nos termina de parecer que sea la más correcta. Entonces, bueno, por ejemplo, con el tema de llegar al 90%, en Israel se va a hacer una cosa diferente, que es que en vez de empezar a vacunar a los jóvenes y a los niños, porque parece que tienen más protección inmunitaria, lo que se va a hacer es la tercera dosis. Bueno, ¿esto es lo correcto? No, pues no sabemos nada, porque no sabemos, estamos de momento en Israel a mayores de 60 años es donde lo van a hacer. Sí, bueno, la vacunación que siga, porque además es un éxito ya no solo europeo o español, sino también de las comunidades autónomas y Made in Spain, ¿no? Es muy importante destacarlo porque a veces estamos muy derrotistas, ¿no? Y en otros países, bueno, pues en otros países van más lentos. Eso sí, que tengamos en cuenta que hasta que una parte sustancial del mundo no esté vacunada, el virus seguirá circulando, seguirá mutando, seguiremos hablando de variantes, ¿no? El director de la OMS hablaba en enero, febrero de un riesgo de catástrofe moral, de esto de nosotros ya estamos pensando aquí en terceras dosis, hace bien el gobierno y las instituciones en general en prevenir y obviamente lo primero es asegurar la seguridad de tu propia población, pero es que no vamos a estar seguros si, y además que es para hacérselo mirar cuando hay médicos, personal de primera línea en países desfavorecidos o pobres que todavía no tienen ni siquiera una primera dosis, y eso es una bomba de relojería para varios años, ¿no? Queda mucho camino por recorrer. Ahora, para recorrer un camino no hay mejor calzado, eso sí, sea cual sea, Begoña, que unos Callahan. Así es, hay que empezar la semana con la comodidad de Callahan Adaptation. ¿Sabes por qué los zapatos Callahan In son más cómodos que ir descalzo? Pues por su excelente diseño ergonómico, porque son ultra ligeros, solo pesan 170 gramos, porque ofrecen gran absorción de impactos y uniformidad en la pisada, y además reducen la tensión en la fascia y el talón de Aquiles. Callahan In, el primer zapato creado para uso en espacios interiores. Fabricado en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Aquí lo vamos a ir dejando, aquí finaliza la tertulia de este Más de Uno, agradeciendo a Tony Bolaño. Gracias, Tony. Hasta mañana, buenos días. Que te vaya bien la semana, que te vaya bien el mes de agosto. Lo mismo para ti, José Antonio Vera, un saludo. Muy buen día, Óscar. Y gracias también, Daniel Basteiro, un placer haber contado contigo. Gracias, Óscar, buena semana. En esta mañana del lunes, gracias. Bueno, ahora enseguida, boletín informativo de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, y luego prosigue Más de Uno hasta las 12:30 con Begoña Gómez de la Fuente.